El tema que voy a explicar a continuación se trata de la pregunta de investigación y el objetivo, los cuales deben ser absolutamente coherentes cuando estamos hablando del tema de investigación. Hay que tener en cuenta algunos criterios para evaluar a priori el valor e importancia de la investigación. En este sentido, es importante que nosotros eh, tengamos en cuenta la conveniencia de la realización de nuestra investigación, igual que la relevancia o posible impacto social, científico, ambiental, médico, si es el caso, etcétera, dependiendo pues del contexto en el que nos encontremos. Hay que considerar también todas aquellas implicaciones prácticas y las consecuencias que puede traer la investigación. eh, Indiscutiblemente el valor teórico, el aporte al nuevo conocimiento y la utilidad metodológica de nuestra investigación tiene que ser un componente muy especial en este procedimiento. El planteamiento del tema de investigación, siempre tenemos algunas dificultades cuando nosotros vamos a definir cuál es el tema de nuestra investigación. En este sentido, se debe considerar esa viabilidad de la investigación, y ser viable significa que tiene la probabilidad o es factible de desarrollar un tema para obtener un fin que es mejor conocimiento científico. En este sentido, pues también se debe considerar cuáles son los recursos como que contamos para poder desarrollar la investigación. Saber si contamos con los recursos financieros, con los recursos humanos, con los recursos materiales, y desde luego que para cada uno de estos aspectos pues hay que hacer un cuestionamiento, pero tiene que ser un cuestionamiento realmente crítico y realista, con una respuesta muy clara y definida. Si alguno de esos recursos y el análisis de estos recursos eh, nos puede generar alguna duda, pues esto puede obstaculizar los propósitos que tenemos con la investigación. Hay algunas preguntas muy frecuentes en esta planeación de la investigación, que es el qué, quiénes, acerca de qué, por qué, para qué, cómo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se refiere a qué? Al tipo de actividad o labor a realizar, precisar lo que se entiende por investigación y esas fases del proceso, la forma como se concibe ese proceso investigativo, cómo se define la investigación a partir de ese modelo epistémico elegido. Es importante también definir cuáles son esas personas involucradas en esa actividad, los temas o los contenidos que se abordan, el tema en general, el título, todo eso es importante que lo consideremos. En la justificación, pues desde luego que tenemos que tener muy claro todo ese porqué de la investigación, por qué es importante desarrollarlo. Y eso pues desde luego que nos va a conducir a esa elaboración de los objetivos, que es el para qué, el cómo vienen a ser los métodos, las técnicas, y todas esas estrategias y procedimientos, el tipo de investigación. También es importante que empecemos a proyectar para cuándo se vamos a desarrollar la investigación, ¿cierto? Acá debemos hacer ese cronograma que constituye la programación, los tiempos y todas las etapas que debemos llevar con esta investigación, el dónde, contextualizar muy bien el alcance geográfico, el con qué, es decir, con todos esos recursos o materiales que nosotros necesitamos, los equipos, los libros, en fin. Cuánto, el estudio de costo, la estimación del presupuesto, los recursos necesarios para la realización del estudio. Y entonces tenemos que hacernos algunas preguntas: si se puede llevar a cabo esta investigación, cuánto tiempo va a tomar realizarla, si se tiene acceso a esa información, cuánto dinero necesitamos. También es importante considerar si se dispone de los recursos, si además conocemos de ese tema de investigación que nosotros estamos trabajando, porque muchas veces nos metemos en un tema que desconocemos por completo y entonces ahí podemos correr riesgos con la investigación. Es posible recoger la información, es posible tener acceso al trabajo de campo. Si se requieren permisos especiales, también es posible contar con esos permisos especiales. Recuerden, cuando estamos hablando de temas, por ejemplo, de biodiversidad, necesitamos unos permisos especiales o unas licencias ambientales para poder recoger las muestras. En cuanto al tiempo, hay que proyectar ese trabajo de investigación, y también es necesario es muy importante que nosotros podamos establecer si lo vamos a hacer en equipo y esto qué puede llegar a generar. En el planteamiento del problema de la investigación, nosotros debemos determinar tres aspectos importantes que consisten en los elementos, los hechos y la situación. Los elementos, tenemos que preguntarnos cuáles son esos elementos del problema, los datos, las situaciones y los conceptos relacionados con el mismo.
los hechos, cuáles son esos hechos anteriores que guardan relación con el problema. Pero también es muy importante que nosotros definamos qué problema trataron de resolver otros y qué también les faltó. Además, en la situación, definir cuál es esa situación actual, pero también cuál es la relevancia. Hay unas actividades importantes para el planteamiento de ese problema que consiste en la observación de problemas de tipo práctico, pero también tenemos que hacer una revisión muy exhaustiva de la bibliografía y las investigaciones sobre el tema. También considerar la consulta con expertos, en este caso el tutor para ustedes va a ser la persona que los va a estar acompañando en este proceso, pero además tenemos que estar muy articulados con las líneas de investigación de la universidad. Entonces, ¿qué es una pregunta de investigación? Una pregunta de investigación entonces es ese cuestionamiento alrededor de la cual se producirá un proyecto o un proceso de investigación. No podemos decir entonces que esa pregunta sea una afirmación, ¿cierto? En lugar de decir, por ejemplo, las condiciones ambientales de la microcuenca X que nosotros vayamos a analizar son adecuadas, sería mucho más conveniente decir cuáles son las condiciones ambientales de las microcuencas. Hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando planteamos esas preguntas, y es que la respuesta no sea un sí o un no, ¿cierto? Entonces, en lugar de decir cuál es el impacto de la tecnología en el desarrollo sostenible, sería mejor decir qué porcentaje de empresas utilizan la tecnología para sus procesos de sostenibilidad. Entonces, si se requiere mayor nivel de especificidad, se puede incluso desglosar un mayor número de preguntas específicas, que esto pues nos va a conducir a esa pregunta general. Estas preguntas o problemas de investigación deben ser planteados de tal manera que puedan ser solubles, ¿cierto? Y hay unos aspectos que hay que tener en cuenta para poder decir si un proyecto o un problema de investigación es soluble o no. Y estos se mencionan a continuación. Puede proponerse una hipótesis relevante como tentativa de solución para el mismo. Es posible comprobar dicha hipótesis determinando un grado de probabilidad para ella. Las preguntas además deben ser apropiadamente complejas. Debe evitarse la simplicidad excesiva o un nivel de complejidad que haga poco factible su realización, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pues en esta presentación hay diferentes ejemplos de cómo podríamos elaborar o estructurar esa pregunta de investigación, y también cómo podríamos evitar algunas formas de elaborarla que son incorrectas y con las cuales nosotros podemos correr riesgos en el momento de estructurarlas. Se debe apreciar con claridad la variable que se está estudiando cuando vamos a definir esa pregunta de investigación. Como lo vemos nosotros en la pantalla, ¿cuáles son las condiciones de manejo de residuos sólidos en Colombia? Entonces allí tenemos una variable en estudio que sería las condiciones de manejo de los residuos. Entonces tenemos que identificar muy bien esas variables dentro de la pregunta. Cuando la pregunta de investigación tenga que ver con la relación entre dos variables, estas dos variables se tienen que apreciar en la pregunta, ¿cierto? Y allí muchas veces nos podemos encontrar también con preguntas de investigación o tipos de investigación que pueden ser correlacionados. Por ejemplo, si la pregunta dice ¿cuál es la relación que existe entre la calidad del servicio al cliente y los niveles de consumo por cliente? Entonces allí nosotros tenemos dos tipos de variables, que puede ser la calidad del servicio y los niveles de consumo. Además, esta pregunta debe permitir identificar con claridad el tipo de datos o información que se obtendrá como producto de la investigación, por lo que debe evitarse cuestionar sobre aspectos valorativos que impliquen nociones sobre el correcto o incorrecto o lo propio y lo impropio. Hay un ejemplo de pregunta que aparece también como ejemplo. Dice, en lugar de decir debería permitirse la enseñanza religiosa en escuelas públicas, podríamos decir cuál es la opinión de los líderes de la comunidad sobre la enseñanza religiosa en este tipo de escuelas. También debe permitir visualizar la metodología que probablemente será utilizada dentro del proceso de investigación.
Si la pregunta dice ¿con qué variables socioeconómicas mantiene una correlación positiva con la deserción escolar? Estamos ante un problema pues un poco más elaborado que busca averiguar con qué factores está relacionado este fenómeno estudiado y en el que seguramente se utilizará un coeficiente de correlación estadística para poder valorar los datos que se obtengan y poder contestar la pregunta. Es decir, la pregunta de investigación también nos va a determinar la forma de abordaje y el cómo nosotros vamos a elaborar la investigación, la metodología, cómo la vamos a desarrollar. Al formular esta pregunta de investigación se trata de formular el problema con claridad, no la solución, ¿cierto? Por esto es conveniente que antes de pretender evaluar la causa o el tratamiento de un problema, primero se averigüe sobre la existencia y características de dicho problema. Frente a la relevancia, es importante considerar que esa relevancia enriquece el conocimiento original y es factible, se encuentra dentro del campo de estudio, es de interés social, eso también nos determina la relevancia de la investigación y si de verdad va a ayudar a resolver un problema real y si permite un desarrollo metodológico. Esta pregunta de investigación tiene que estar totalmente articulada con los objetivos de investigación. Y los objetivos de la investigación pues son esas metas que se traza el investigador con relación a los aspectos que se desea indagar o conocer. Además expresan un resultado o el producto de la labor investigativa. Deben formularse también en forma afirmativa y hay muchos verbos que se deben utilizar para, dependiendo del tipo de investigación que nosotros vamos a desarrollar, existen unos verbos que se utilizan para poder definir estos objetivos, como el caso de conocer, caracterizar, determinar. Del objetivo general además se derivan esos objetivos específicos y pues desde luego que el cumplimiento de esos objetivos específicos conducen al logro de ese objetivo general. Tenemos, por ejemplo, determinar las características socioeconómicas de los estudiantes de la Universidad de Manizales. Dentro de los específicos, identificar el ingreso promedio del grupo familiar al que pertenece el estudiante, establecer el nivel de impacto ambiental que se genera en una microcuenca, por ejemplo, también puede ser otro de los objetivos que se puede establecer. Existen muchos ejemplos que acá en la presentación les coloco para que puedan ustedes tener algunas claridades frente a cómo deben elaborar estos objetivos. Los objetivos además no deben confundirse con actividades o procesos implícitos en el estudio. No se pueden definitivamente confundir. Estas actividades deben ir establecidas es en la metodología o en el método de investigación que se vaya a desarrollar. Por ejemplo, no son objetivos de investigación aplicar una encuesta, ¿cierto? O diseñar un programa educativo, porque estos vienen a hacer actividades, proponer estrategias de mercadeo o entrevistar a los miembros del personal docente, motivar a un grupo de estudiantes. Todos estos pues vienen a hacer actividades. Debe haber entonces una coherencia entre esa pregunta y los objetivos. Como ustedes lo ven en pantalla, la pregunta de investigación debe ir articulada a los objetivos y estos a la vez deben ir muy articulados a la metodología y a los resultados de la investigación. Encontramos acá en pantalla los tipos de verbos según la investigación, ¿sí? Hay unos verbos y unos tipos de investigación. Por ejemplo, clasificar es un verbo que utilizamos cuando hablamos de un tipo de investigación de tipo descriptivo o exploratorio, ¿cierto? Entonces aquí podemos encontrar en este listado diferentes tipos o verbos, tipos y verbos de investigación acorde a lo que vayamos a desarrollar, y esto pues desde luego está articulado con con las diferentes metodologías que vayamos a utilizar para este proyecto. Entonces esta es el video que tenía para hoy frente a lo que tiene que ver con la pregunta, la coherencia que debe existir entre la pregunta de investigación, los objetivos y cómo es la forma de abordaje de
los verbos o la forma de escritura de los objetivos frente al tipo de investigación que vayamos a desarrollar. Muchas gracias.